Muy buenas tardes, estudiantes. Estamos en nuestra clase del día de hoy, del 22 de abril. Continuamos a avanzar sobre los aspectos generales de la geomorfología, en el cual vamos a ver los tipos de clasificación geomorfológica que existen, los sistemas taxonómicos de geoforma que se han planteados y un poco cómo es la estructura o el marco conceptual o el diseño conceptual del binomio entre la geoforma y suelo, que es lo que nos toca en nuestra materia. Entonces, la geomorfología, como habíamos visto, es la forma del terreno y de manera genérica la geoforma. Entonces, hemos estado con nuestros ejemplos, ya habíamos pasado toda esa primera parte, hemos visto esa primera clasificación que es por orden de magnitud, tanto como en extensión como tiempo. Y hemos visto que las áreas de estudios de la geomorfología básicamente están en tres. La geomorfología estructural, que es la que los tipos de relieve que están formados por los movimientos tectónicos, por el plegado de capas y por el vulcanismo. La otra es la geomorfología climática, que son los modelos de paisaje que son modelados por los glaciares, los periglaciares, por el viento eólico. Y la tercera es la azonal. Acuérdense de nuestros conceptos de la geoserie, los azonales y el zonal. El zonal es el climatófilo y los azonales es el edafo-xerófilo y el edafo-higrófilo. Aquí estamos hablando del azonal, edafo-higrófilo, o sea, los relieves que están formados por el agua, ya sean por aluviones, fluvial, aluvial, pluvial, lacustre, lacustrina o costeras. Entonces, esas son las áreas troncos, si quieren, de la geomorfología, los paisajes que son formados por los estructuralmente, que es lo estructural, la corteza de la Tierra, ya sea el pliegue, el movimiento o el vulcanismo, la climática, o sea, formada por el clima, los glaciares, periglaciares, viento, y finalmente la azonal, que es por el agua, ya sea aluviones, coluviones, remociones en masa, las lacustres o costeras. Nosotros vivimos en un paisaje lacustre, fluvio lacustre. Toda la cuenca baja del Valle de Cochabamba es una cuenca que ha sido modelada por el lago. Bueno, de hecho, nuestro nombre así lo dice, Cochabamba, que en sus vocales quechua son cocha, cocha es laguna, y pampa, que es un vocablo ya medio castellanizado, es una pampa de lagunas. Entonces, nuestro relieve es lacustre. Habíamos visto también que tenemos geomorfología, dentro de la geomorfología está la morfometría, que es cómo mido las formas, y tengo la morfometría que es específicas, que son de cosas muy chicas, digamos, de la forma del terreno, y la general, que son los rasgos más continuos del paisaje. Entonces, la morfometría ahora está dominada completamente, como han visto ustedes, por el análisis digital. Entonces, ahora, básicamente, todo lo que es geomorfología, la topografía, todo lo que es geográfico y espacial, ya tenemos las herramientas digitales, desde las más sofisticadas hasta las más comunes y silvestres, como el Google Maps que utilizamos en nuestros celulares. Y ahí los modelos de elevación del terreno son una herramienta muy poderosa. Antes no teníamos, antes, ¿cómo se hacían los mapas topográficos del IGM? Se sacaban fotos aéreas, pares de fotos estereoscópicos, o sea, estéreo es ambos, entonces dos fotos iguales, uno ponía bajo un estereoscopio de espejos y al ajustar podía ver en 3D.
y dibujaba. Al principio ha sido a mano, después había una máquina gigante, casi de unos 2 metros por 1 metro, que hacía automáticamente, y ahora los pares estereoscópicos de fotos ya son de satélite, y con eso ya hay varios modelos de elevación. Aquí hay algunos ejemplos, el más abajo, eso es con curvas de nivel, lo que les decía cómo se hacía antes, y ahora con los modelos digitales de elevación ya puedo tener este nivel de detalle, y esto ya puedo yo sobreponer a la imagen y tener una imagen tridimensional del terreno. Entonces, dentro de la clasificación morfométrica, igual que hemos visto en suelos, bueno, si bien que suelos está la base mundial de suelos, gran parte del avance hizo la FAO, y la FAO tiene justamente una guía para descripción de suelos, donde hay todo un capítulo sobre las geoformas. Y como pueden ver ustedes, a primer nivel, las geoformas que trata la FAO son súper básicas. Ellos llaman nivel, pendiente y escarpas, o tierras a nivel, tierras con pendiente y tierras escarpadas. ¿Cómo podríamos llamar eso también? Las tierras a nivel, ¿cómo podríamos llamar? ¿Cómo está? Acuérdense, ustedes han hecho el mapa fisiográfico, las unidades fisiográficas. Dígame. No, llanura. Las tierras al nivel son las tierras planas o tierras llanas. Las tierras con pendiente, viendo ese esquema que habíamos visto antes con los valles, o pueden ser las serranías, y las escarpadas, las montañas o las cordilleras. Entonces voy a retroceder un poco. Acuérdense de esos esquemas tan bonitos que hemos visto. Entonces, así, ¿qué podría ser? El valle, la llanura, perdón, las tierras a nivel o planas, podría ser la playa, la llanura. Las tierras con pendiente podría ser las colinas, ladera, aquí no hay una sierra, serranía, y las tierras escarpadas son las montañas que forman las cordilleras. Por eso hemos empezado, acuérdense, la anterior clase, con esos esquemas, porque después cuando uno ve el relieve mismo de manera real, lo ve así. O si uno ve desde el Google Earth, como estamos viendo hasta hace un momento, también uno tiene que tener esa capacidad de abstraerse y de imaginar cómo es el paisaje. Por eso nos ayuda mucho, y ustedes me dirán, esos perfiles que estamos haciendo topográfico. Porque lo que parece ahí en el Google Earth o en una imagen de satélite plana, con el Google Earth uno tiene la posibilidad de hacer esos cortes de terreno. La FAO en ese nivel, gran nivel, al primer nivel, solo trata de tierras a nivel, tierras con pendiente y tierras escarpadas. Nosotros ya hemos hecho, bueno, y algunas de ustedes han hecho también ese perfil, que es desde el Pacífico hasta el Atlántico, que está recortado solo frontera de Chile con Bolivia, y llegando solo hasta aquí en realidad no es Beni, aquí es Brasil, porque la llanura, si fuera Beni, aquí era la llanura beniana, pero aquí ya es el ondulado amazónico y es Pando, y aquí ya viene Brasil. Entonces, ¿cuáles son las unidades aquí? ¿Cuál es el nivel, las tierras a nivel? La llanura beniana, la penillanura andina y la llanura chaqueña. ¿Cuál es el relieve con pendiente? Lo que llamamos aquí el subandino. ¿Cuál es otra llanura? La llanura pluvio-lacustre del altiplano. Esa está a baja altitud y esa está en alta altitud. ¿Cuál es el paisaje escarpado? Las cordilleras con las montañas. Entonces, la clasificación morfométrica, esa de la FAO que estamos siguiendo ahora, incluye el gradiente. Entonces, estos 3 grandes niveles de tierras a nivel, tierras con pendiente y tierras escarpadas, se pueden dividir utilizando con criterios de pendiente o gradiente, la intensidad del pendiente
y la densidad de drenaje, podemos subdividir esas en 4 clases: en planicie, meseta, depresión y piso de valle. ¿Cómo es eso? Aquí está. Esa es la tabla de la FAO. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer nuestra práctica en campo, que todavía tengo la esperanza que vayamos a hacer, entonces vamos a tener que llenar cuando nos pide la geoforma aquí. Entonces, ¿es tierra a nivel? No. ¿Es tierra con pendientes? Sí. O tierras escarpadas, y uno puede medir el gradiente, que es la pendiente en realidad, en porcentaje o grados, la intensidad de relieve, cuántos metros de desnivel tengo yo por kilómetro, o la densidad de drenaje. En ese caso, ven ustedes que la densidad de drenaje, ellos han medido por el número de píxeles receptores dentro de una ventana de 10 por 10 píxeles. Es una herramienta y una solución técnica completamente eso, técnica. Yo tengo un raster que es de píxel y yo veo cuántos son de receptores dentro de ahí. Otra manera de calcular la densidad de drenaje y que es más real es si yo tengo el límite de mi cuenca o microcuenca, yo puedo contar cuántas líneas de drenaje tengo aquí y puedo hacer el densidad. Entonces podría yo, por ejemplo, en el ArcGIS tengo el área de la cuenca o microcuenca o subcuenca y puedo tener la longitud de los cursos de drenaje. Entonces, si yo divido en la superficie entre la longitud de drenaje, puedo tener la densidad de drenaje. La otra es eso, tengo la superficie y cuento cuántos tengo aquí dentro, es otra manera. Entonces, ahora les he mostrado 3 maneras diferentes de poder calcular esa densidad de drenaje potencial del terreno. Esa es otra figura que utiliza, pues la guía de la FAO es muy ortopédica, ¿está? Anaí, ¿se puede cerrar tu micrófono, please? Entonces, es súper ortopédico, vean ustedes, hasta ahora nosotros estamos hablando de valles, de mesetas, de llanuras, serranías. Vean ustedes que la FAO es completamente ortopédica, agarra ese esquema que ha hecho el Schönenberg, el 2002, donde vean ustedes, hace un esquema de un valle con las crestas y las laderas, y vean cómo divide. Entonces tengo la cresta, no hay ningún secreto. La pendiente alta, upper slope, no sé por qué aquí ponen con P. La pendiente media, middle slope. La pendiente baja, low slope, o pie de pendiente. ¿Qué nombre le sugiere ese pie de pendiente? Una unidad geomorfológica o una geoforma que hemos visto y hemos hablado mucho, donde están los abanicos aluviales, etc. Pie de monte. El pie de monte, muy bien. Y aquí la punta de la pendiente, que en realidad aquí ya es una terraza aluvial. Y la base o plano. Entonces vean ustedes que son tan ortopédicos que nosotros en la guía de la FAO para la descripción de suelos, para la toma de la muestra, solo nos pide aquí la pendiente y esas dos podemos, esa podemos sacar en campo, incluso podemos sacar en gabinete, obvio, y esas podemos sacar en gabinete. Luego estas saco en campo. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos aquí en la pendiente alta, en la pendiente baja o en el pie de monte o pendiente baja. Entonces con eso ya puedo ubicar mi punto en la posición de pendiente de terreno para en nuestro caso que estamos en terrenos que son ondulados o montañosos. Si estuviéramos en tierras planas, por ejemplo el Beni, Santa Cruz, entonces la posición de terreno sería solo la parte alta, media, baja y la base, que es la línea de drenaje.
Entonces, las diferentes clases de gradientes según la FAO. Entonces, cuando hablo de un terreno plano, es que el porcentaje de pendiente es de 0 a 0,2. Cuando es muy escarpado, es más del 60%. ¿Ustedes entienden eso de porcentaje de pendiente? Hemos visto una vez en clase, pero es muy fácil. En realidad, la pendiente, creo que aquí tengo a anotar. La pendiente en realidad es este ángulo de aquí, que es el ángulo de la tangente, pero nada más es que, por ejemplo, en 100 metros, ¿cuántos metros tengo de desnivel? Eso nada más es. Entonces, si en 100 metros he subido 6 metros de desnivel, mi pendiente es 6%. Así de sencillo. ¿Cuál sería una pendiente de 100%? Adriana. Perdón, Vander, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuándo voy a tener una pendiente de 100%? ¿Se puede? Cuando... A ver, aguántate, Pablito. Ya me va a contestar la Adriana. Aquí está la respuesta, Adriana. Cuando forma un ángulo de 90 grados. Algo así. No, el ángulo de 90 grados estaría aquí. Aquí siempre voy a tener un ángulo de 90 grados. Pero, ¿cómo es? Entonces, Pablo, a ver si puedes explicar. ¿Cuándo voy a tener una pendiente de 100%? No es cuando la tangente es 45. Pendiente, no logro. Está muy bien. ¿Quién dice la tangente de 45? Yo. Muy bien. Pero ahora explícame, pues, ¿qué es una tangente de 45? Explícame, pues, facilito. Cuando en 100 metros hay 100 metros de altura. Perfecto. Entonces, cuando tengo 100 metros aquí, por ejemplo, y tengo un desnivel de 100 metros. Entonces, mi pendiente, si aquí es 100 metros y aquí tengo 100 metros, entonces tengo 100%. Aquí estaba la respuesta, Adriana. En 100 metros de longitud tengo 100 metros, 6 metros de desnivel, pendiente 6%. Quiere decir, si en 100 metros rectos tengo 100 metros de desnivel, tengo 100% de pendiente, y es como le dijo la Carla, quiere decir que aquí yo voy a tener una tangente de 45 grados. Entonces, 45 grados de tangente equivale a 100% de pendiente. ¿Ya? Entonces, esa es una clasificación que tenemos. Nosotros incluso tenemos, lo voy a guardar eso, por si acaso. Entonces, esa es una manera muy fácil de cuando uno va al terreno poder. Entonces, si tengo el altímetro, puedo medir en línea recta. Entonces, puedo invertir esa pirámide, medir en línea recta la distancia, y con el altímetro calculo esto. Y esa es la clasificación internacional de pendientes. Entonces, plano, el nivel, cercano a nivel, ligeramente inclinado, muy ligeramente inclinado, inclinado cuando ya en 100 metros tengo entre 5 y 10 metros de nivel, fuertemente inclinado, hasta muy escarpados, donde en 100 metros he subido 60 metros. Terminó. Si es que quisiera aplicar. Perdón, sí, dígame. Sí, sí. No tenemos 10 minutos todavía. Si es que quisiera poner mi informe del perfil, tengo algunos puntos con pendientes negativas. Me imagino que es, bueno, según lo que he visto, es porque está como que hacia el otro lado, pero no sé cómo más o menos lo podría interpretar. Exactamente, estás en lo correcto. Si estoy subiendo aquí,
mi pendiente es positiva, pero, ¿dónde está? Oh, aquí. Pero si estoy bajando, mi pendiente es negativa. ¿No ves? Entonces, al ascender, mi pendiente es positiva. Al descender, mi pendiente es negativa. Pero la pendiente es igual, solo que aquí, como estamos haciendo una ruta, aquí subo y aquí bajo. Pero la pendiente aquí, si tú ves, el ángulo de la tangente es el mismo. Pero aquí, por ejemplo, voy a tener más 45 y aquí voy a tener menos 45. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, van regreso. Entonces, siguiendo, cerraré esto. Hay otro sistema taxonómico de geoformas que fue propuesto por un geógrafo de Holanda, Sink, en el 88, que está, como es un sistema taxonómico, y ya hemos hablado de eso, de sistemas taxonómicos, cuando hemos hablado de los sistemas taxonómicos de clasificación de suelo, siempre son jerárquicos. Acuérdense de lo que llevamos en el colegio, de la clasificación del reino animal, del reino vegetal, sus filums, sus órdenes, sus familias, su género. Entonces, aquí es igual. Yo tengo a nivel más grande es el orden y puedo bajar hasta subfamilia. ¿Cuál es el concepto genérico? Cuando estoy aquí arriba estoy hablando de la geoestructura, de la estructura de la tierra. Cuando bajo estoy hablando de un ambiente morfogenético, o sea, de clasificación por génesis. Cuando bajo aquí a grupo tengo un paisaje geomorfológico. En el subgrupo ya es un modelado de relieve. Aquí en la familia en las facies y subfamilia las formas del terreno. ¿Sigue el dibujo ahí? Ay, Dios mío. Entonces, cuando hablo de forma, de orden, estoy hablando de las grandes porciones de la Tierra, macroestructura. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de la cordillera o del geosinclinal. Bueno, el geosinclinal nada más es que un valle de deposición. O de los escudos, como el escudo chiquitano, escudo brasileño o escudo precámbrico. Cuando bajo de orden a suborden, estoy hablando de los paisajes que tengo a nivel estructural, los que son por deposición y los que sea por depósitos y los que se forman por erosión, los que se forman por desgaste y los que se forman por deposición. Cuando entro al al nivel de grupo, tercer nivel jerárquico de arriba abajo, recién aparecen esas unidades de paisaje muy grandes que hemos estado viendo. Los valles, el altiplano o las mesetas, las montañas, eso están a ese nivel. Cuando bajo un poco más, ya empiezo a hablar, por ejemplo, de la cuesta o de las laderas, el horst, que nada más es que es como un cuerno o una montaña muy empinada, o las unidades que hemos estado hablando ahora de manera general, el glacis, las terrazas aluviales o fluviales, los deltas. Cuando bajo más todavía, estoy hablando ya de naturaleza de los paisajes condicionados por las rocas. Entonces voy a tener, por ejemplo, si son muy duras como el gneiss o si son más blandas como la caliza, que se pueden deshacer. Y de las otras naturalezas no consolidadas. Entonces por ahí estaríamos en los paisajes alrededor del glaciar, el periglaciar, los formados por lagunas lacustre o los formados por los aluviones, grandes masas de tierra llevada por agua. Y cuando llego ya a nivel de subfamilia, ya es a nivel local. Entonces, es una combinación única que tengo ahí de la morfometría del terreno, de la historia y de la dinámica. Eso ya es a nivel local. ¿Cómo podemos entender eso desde el punto de vista
de las tecnologías que tenemos. Entonces, las grandes provincias o geoformas de los terrenos, yo lo veo a nivel de satélite, las cordilleras, los litorales, los mares, los grandes llanos. Con las aerofotogrametrías yo puedo ver la región natural. O ahora también tenemos otros tipos de elementos. A un principio todo el relieve se hacía con aviones, entonces aquí ya puedo ver si es una serranía del litoral, la serranía interior, una depresión específica. Luego puedo volar más bajo con helicópteros, por ejemplo. Entonces puedo ver los caracteres del paisaje, ya del paisaje geomorfológico como tal, las montañas, los valles. Esos son los niveles que hemos empezado a ver en nuestros primeros esquemas de la forma del paisaje o de la geoforma. Cuando ya llego a nivel del terreno, digamos a nivel de una escala más o menos media que puedo ir en auto, entonces ya puedo ver la vega del río, el río, las terrazas, los diferentes niveles de terraza que ha ido formando el río, y ya a nivel de a pie mismo con mi barreno para sacar muestras, por ejemplo, dentro de ese paisaje fluvial ya puedo ver el dique o albardón de la orilla, las depresiones laterales, las terrazas recientes y el lecho del río. Chicas, ¿sigue apareciendo el dibujo en la pantalla? Eso de las... Vander. Y Ay, ¿por qué no dicen nada? Pues ustedes son tan... Vander, si se acaba la sesión, volvemos a entrar. Si se acaba, se acabó. ¿Ya? Ya no vamos a, porque creo que ya... Ah, mira que vi. Ya se fue. Gracias, muy amables por avisarme a tiempo. Sí, ya se acaba porque hemos ido directo. No vale la pena empezar la tercera más, porque además solo el tiempo que voy a tardar en grabar eso, se nos va a ir la clase. A menos que ustedes estén súper motivadas y podemos seguir hasta unos 15 minutos más después. Pero yo creo que no. ¿Qué dicen, chicas? Yo tengo clases después de esto, Vander. ¿Ves? Entonces no, terminamos y terminamos. Continuando con las generalidades, aquí hay otro sistema de clasificación, eso propuesto por Zink, ya del 88. Entonces aquí ya empieza a combinar la plataforma de observación, la área de observación, cuáles son los rasgos que puedo observar a esa escala o nivel de jerarquía, cuáles son los criterios utilizados para inferir las formas, cuáles son las formas resultantes y observadas y cuáles son los conceptos genéricos. Entonces, estoy hablando desde el satélite, lo que puedo hablar de la cordillera de la costa, por ejemplo, de los llanos del Beni o los llanos del Orinoco. Entonces, estoy hablando de grandes masas de relieve, en ese caso la cordillera, que es estrecha, tiene una característica longitudinal, tiene límites muy abruptos y tiene una diferencia de altitud muy grande. ¿Cuáles son los factores? La topografía, la geodinámica interna. Básicamente estamos hablando de la orogénesis, de la formación de las montañas. Entonces, ¿cuál es la geoforma que resulta? La cordillera. ¿Qué es la cordillera? Una cadena de montañas plegada. Estamos hablando de un rasgo estructural, de una geoestructura. Igual los llanos del Beni o los llanos del Orinoco, también estamos hablando de topografía, geodinámica interna, y aquí ya no es orogénesis, sino que es un hundimiento. Entonces, ¿qué es la geoforma? Un geosinclinal. Un sinclinal